El grupo de expertos en derechos humanos de la ONU para Nicaragua reveló esta semana que 11 altos mandos del ejército cumplieron órdenes de Daniel Ortega y Rosario Murillo para dirigir y coordinar acciones represivas que incluyeron aniquilar a manifestantes durante la rebelión de abril de 2018. El documento, que por primera vez señala con nombres y apellidos las responsabilidades individuales de los represores del ejército, señala que el Comando de Operaciones Especiales de las Fuerzas Castrenses desplegó francotiradores con fusiles de largo alcance para neutralizar a los objetivos civiles desarmados, y afirma que los oficiales de todas las unidades militares eran sometidos a un curso de 15 días de inteligencia para luego infiltrarse en las manifestaciones con el objetivo de identificar a los líderes, que muchos de ellos fueron arrestados. Según el informe, que está basado en más de 1.600 entrevistas con testigos, víctimas y cómplices de la represión, el ejército participó en al menos 11 de 40 ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante la represión, las cuales se llevaron a cabo en colaboración con la Policía Nacional y grupos paramilitares, a quienes les proporcionaron armas de guerra y entrenamiento. El informe menciona que 6 generales y 5 coroneles del alto mando militar de Nicaragua acataron las órdenes emanadas desde la cúspide de la cadena de mando de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Las órdenes fueron canalizadas por el general Julio César Avilés como jefe del ejército y eran transmitidas al jefe del Estado Mayor Bayardo Rodríguez para ser ejecutadas por los comandantes de cada unidad. El grupo de expertos en derechos humanos también reveló los nombres de otros altos funcionarios de la dictadura que integran la cadena de mando de la represión desde 2018. Además de los altos mandos militares del ejército, la lista incluye al jefe nacional de la policía Francisco Díaz, con 8 comisionados generales y un comisionado mayor, al viceministro del Interior Luis Cañas, el asesor presidencial Néstor Moncada Lau, Fidel Moreno, secretario de organización del FSLN, diversos alcaldes de cabeceras departamentales, secretarios políticos, así como el vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia Marvin Aguilar y la fiscal general de la República Ana Julia Guido. Especialistas en derechos humanos advierten que la identificación de responsabilidades individuales de los represores abre la posibilidad de llevarlos eventualmente ante la justicia nacional e internacional. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por 2 años más, hasta 2027, el mandato del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua para seguir documentando las violaciones a derechos humanos que ocurren en el país. La presidencia, el ejército y la policía son las instituciones con mayor responsabilidad de la brutal represión a la población nicaragüense, que permanece con total impunidad después de 7 años, según el grupo de expertos de la ONU. Le siguen el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Asamblea Nacional, el Ministerio del Interior, el Sistema Penitenciario, la Dirección General de Migración y Extranjería, el Registro de Control de Organizaciones, Telcor, el Partido Sandinista y las alcaldías, entre otros. El informe además revela que la dictadura de Ortega y Murillo orquestó un sistema de represión estructurado que no excluía a ninguna de las más importantes instituciones del Estado. Las acciones iban desde el uso de la fuerza letal durante la Operación Limpieza, pasando por infiltración de agentes, hasta el arresto y la aplicación de tratos crueles a líderes y participantes de las protestas, para luego condenarlos en juicios espurios. Mientras se tomaban por la fuerza medios independientes de comunicación, se acusaba a periodistas y se ilegalizaban cientos de organizaciones sociales acusadas arbitrariamente de apoyar el levantamiento social. El entramado incluía las reformas legislativas necesarias para autenticar la represión, la cancelación de licencias de canales de televisión y radioemisoras, hasta la desnacionalización y el destierro de cualquier ciudadano nicaragüense. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la imposición de aranceles del 18% para las importaciones de productos provenientes de Nicaragua durante la jornada en la que recetó aranceles a decenas de países del mundo. A diferencia de los demás países centroamericanos a quienes Trump les impuso el mínimo del 10%, Venezuela recibió 15% y Nicaragua 18%, el arancel más alto de todo el continente. Economistas advierten que la decisión incluye un mensaje político a la dictadura Ortega Murillo y que la medida tendrá un efecto importante en la economía nicaragüense.
Yo le llamaría a estos 8 puntos porcentuales el efecto Ortega Murillo. No es que porque se clavó un 18% de arancel ya las exportaciones van a desaparecer, van a reducirse, y el nivel de reducción de cada una de ellas va a estar en función de qué tan competitivo era Nicaragua antes de este nuevo impuesto y qué tan competitivo sigue siendo Nicaragua después de este 18%. En su monólogo diario en medios oficiales, Rosario Murillo respondió que, al igual que el resto de gobiernos del mundo, reunirían a su equipo económico para tomar decisiones y eventualmente compartirlas con los diferentes sectores productivos. El traslado a Nicaragua del expresidente panameño Ricardo Martinelli se frustró luego que la codictadura Rosario Murillo anunciara que no recibirán al exmandatario prófugo de la justicia en su país. Murillo acusó a Panamá de planear una emboscada al traslado de Martinelli, quien pretendía llegar a Nicaragua como asilado el 31 de marzo de 2025. El traslado se vio frustrado por una solicitud de alerta roja a Interpol en contra de Martinelli, que según la policía y el gobierno panameño no tenía efecto, y Martinelli podía viajar a Nicaragua con el salvoconducto extendido por el gobierno de José Raúl Mulino. Sin embargo, Murillo se negó a recibirlo, señaló al gobierno de Panamá mantener una conducta hostil y difamatoria con Nicaragua y de bloquear su participación en la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Desde que asumió el presidente José Raúl Mulino Quintero por desconocer, difamar y actuar contra el gobierno de Nicaragua en inmerecidas declaraciones ofensivas. Hasta el cierre de esta edición, el salvoconducto de Martinelli había expirado. El presidente Mulino afirmó que Nicaragua aún no estaba anuente a recibir al exmandatario panameño, quien sigue refugiado en la embajada nicaragüense en Panamá desde febrero de 2024. Martinelli está condenado con sentencia firme de 10 años por delitos de lavado de dinero. La dictadura organizó una serie de actividades de propaganda en su intento de borrar la memoria de la represión y las demandas de justicia de abril de 2018. Las actividades incluyeron dianas y caminatas encabezadas por los supuestos policías voluntarios encapuchados en todos los municipios del país. Los trabajadores públicos fueron obligados a participar del despliegue teatral del régimen. Como parte de la jornada, Rosario Murillo lanzó uno más de sus acostumbrados mensajes virulentos en los medios oficiales, en el que esta vez llamó condenables y miserables a los que participaron de las protestas sociales de hace 7 años. La comparsa propagandística de la dictadura se da cuando el grupo de expertos de la ONU para Nicaragua publicó un informe con la lista de funcionarios estatales, civiles y militares que ejecutaron la represión indiscriminada de abril de 2018, que dejó un saldo de más de 350 muertes, miles de heridos y centenares de presos políticos. La dictadura de Daniel Ortega canceló la personalidad jurídica de la Fundación Centro para la Promoción, Investigación y Desarrollo Rural y Social CIPRES, allanada desde el miércoles 19 de marzo por decenas de efectivos y oficiales de la policía. El CIPRES era un centro de investigación y promoción social fundada en 1990 por el sociólogo y ex asesor presidencial Orlando Núñez Soto, vinculado a la promoción de los sindicatos y movimientos sociales ligados al Frente Sandinista tras la derrota electoral. Durante el allanamiento también fueron desalojadas varias organizaciones como la Caja de Crédito Rural Caruna, la Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados UNAPA y la Asociación de Trabajadores del Campo ATC. Esta última reconoció públicamente el desalojo, pero lo justificó alegando que acataban órdenes superiores sobre el despeje y ordenamiento requerido por el proyecto de la autopista Héroes de la Resistencia. 4 universidades privadas izaron la bandera rojinegra como nuevo símbolo patrio y se sumaron al plan gubernamental Abril Creativo, que impone actividades de celebración doctrinaria como parte de una estrategia nacional de educación oficial. Los centros superiores que realizaron estos actos con la bandera partidaria son la Universidad Iberoamericana de Ciencias y Tecnología UNICID, la Universidad de Ciencias Comerciales UCC, la Universidad Tecnológica La Salle y la Universidad Católica Redemptory Mater, propiedad de la familia del expresidente del Consejo Supremo Electoral Roberto Rivas.
Especialistas en educación manifestaron que la imposición de la bandera partidaria del FSLN en los recintos privados es el precio que se debe pagar para seguir existiendo. China anunció que aplicará aranceles del 34% a todas las importaciones de bienes de Estados Unidos a partir del 10 de abril, como respuesta a los gravámenes anunciados por el presidente Donald Trump a los productos chinos. El gigante asiático se convierte en el primer país en responder de forma concreta a las medidas del mandatario estadounidense y alimenta la tesis de una recesión global. El Ministerio de Comercio chino también anunció que impondrá controles de exportación a 7 elementos de tierras raras, entre ellos el gadolinio, que se utiliza para las resonancias magnéticas, y el itrio, utilizado en productos de electrónica de consumo. Por su parte, las bolsas de valores han sufrido caídas. Wall Street cayó un 5% el viernes 4 de abril, mientras Brasil aprobó un proyecto que otorga herramientas al ejecutivo de Lula da Silva para responder a las barreras comerciales de Trump. En Europa, sus países miembros se manifestaron en contra de los aranceles. El jefe del gobierno de Alemania, Olaf Scholz, manifestó que las decisiones de Trump constituyen un ataque contra un orden comercial que ha creado prosperidad en todo el mundo, mientras el primer ministro de Francia afirmó que las medidas son una catástrofe, tanto para Europa como para Estados Unidos.